Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por hacerlo posible y, y pues vamos con el segundo capítulo de este programa Talent Tools que estamos iniciando y como lo hemos comentado desde la ocasión anterior, que es cuando arrancamos este proyecto, nuestro esfuerzo, nuestra alineación y nuestra estrategia va para esas personas que están en búsqueda de empleo, que están en búsqueda de una nueva oportunidad y que pues necesitan de técnicas, de herramientas, de recomendaciones y que pues como firma estamos dispuestos a compartirlo. Este es un espacio para ustedes, este es un espacio creado para las personas que tienen una situación adversa, que principalmente están en procesos de entrevistas o en procesos de buscar empleo, una mejor. Entonces, pues estamos aquí y trataremos de hacer un tema rico como el que dimos en la sesión pasada. Y bueno, pues me da gusto presentar quienes ya conocen, quienes estuvieron con nosotros en la sesión anterior, pues bueno, ya conocen al ingeniero Pedro y al cual le voy a decir que diga unas palabras de entrada y a lo mejor valdría un poquito, Pedro, que hables un poquito de ti para que la gente nos vaya identificando. Para los que no estuvieron en el webinar anterior, bienvenido, estimado ingeniero, coach y mentor Pedro Méndez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre pues ya lo tienen por ahí, ya se los dieron, Pedro Méndez. Yo trabajé principalmente a nivel profesional como ingeniero en dos empresas de clase mundial, 5 años en Volkswagen en Puebla y 20 años aquí en San Luis Potosí, en Cummins principalmente. Bueno, creo que pudiéramos ahondar más, pero también el tiempo que tenemos pues creo que es limitado. Y la intención que tenemos también pues es compartir con todos ustedes parte de lo que nosotros tenemos ya como experiencia y conocimiento dentro de este tipo de procesos, ¿no? Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero Pedro. El objetivo pues de esta sesión y de los talleres que vamos a estar realizando cada sábado para que lo registren en su agenda, así como si fuera una cita con la novia. Regístrenlo en su agenda. Si Dios nos lo permite, cada sábado a las 11 de la mañana estaremos impartiendo talleres en donde estaremos dando herramientas de talento. En este caso estamos enfocados en ayudar a las personas que están en busca de una oportunidad. Estaremos alineando estrategias, herramientas para que tu talento, tu desempeño profesional, tus habilidades, tus técnicas te ayuden a ser una mejor persona, que obtengas un mejor desempeño y que ese desempeño se refleje en tu calidad de vida. Entonces, ese es nuestro objetivo. Cada sábado tenemos una cita y trataremos de compartir temas. Igual si hay algún tema que quisieras que tratáramos, por favor, nuestro chat está abierto. En un momento más voy a compartir los links, las formas de comunicación. Y pues bueno, estamos transmitiendo ahorita actualmente en redes sociales también. Entonces agradezco a las personas que a distancia también por ese medio están con nosotros. El tema de hoy es muy interesante y déjenme decirles que no pude concentrar los dos temas que pensaba hacer en esta sesión porque es mucho material, es mucha información la que se tiene. Entonces, definitivamente vamos a tratar en este tema aprendiendo de la entrevista y en el siguiente tema empezaremos a hablar del lenguaje virtual porque es un tema muy amplio. Entonces, hoy nos enfocaremos a la parte de aprendiendo de la entrevista. Y bueno, aquí está el temario que estoy considerando.
¿Qué es lo que se debe hacer antes de la entrevista? Una parte crucial que es el estado emocional. ¿Qué se debe hacer durante la entrevista? Posibles preguntas, posibles respuestas. Y bueno, como siempre, compartimos tips, sugerencias, si hay videos por recomendar, si hay webinars. Vamos a ir agregando información a tal forma que no nada más quede en la presentación que estamos realizando en este momento, sino que te pueda servir para tu día a día y en tu plan de trabajo rutinario, tengas la oportunidad de ir actualizándote, de aprovechar tiempos y de hacerte de más recursos. Recuerda que aquella persona que tiene la capacidad de adquirir mejores habilidades y mayores recursos, pues es la que tiene más posibilidades de estar presente ante una oportunidad o ante un reto profesional. Bien, para quienes, perdón, el tema de la sesión de la semana pasada fue cómo elaborar un CV o un currículum. Entonces, aquí estoy poniendo el link para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Aquí estoy mencionando el link en donde van a poder ustedes accesar. Y le voy a pedir a Lalo que por favor en el chat ponga el link en donde pueden accesar al material que se trató en la sesión pasada. Ahí también en ese link van a poder encontrar el cómo accesar al video de la sesión, y creo que es muy importante que lo hagan porque en esta sesión ya estamos dando por hecho que tienes un currículum profesional. Entonces, ese currículum profesional es el abrepuertas de cualquier posibilidad de empleo. Lo decíamos en la sesión pasada, es tu carta de presentación. Entonces, esta sesión ya es el tema 2. Entonces, es prácticamente imposible que llegues al tema 2 si no tienes un currículum de alto impacto y si no trabajaste en ello. Entonces, mi compañero Eduardo va a estar trabajando en subir el link para que lo puedas consultar el fin de semana y te alinees, porque el tema que viene en la siguiente semana va ligado con el primero y el segundo tema. Entonces, con el propósito de tener un orden en lo que vamos a ir tratando. De igual manera, si hubiera comentarios, sugerencias, recuerden que tenemos el chat abierto. Igual, de alguna forma, esta es una sesión de apertura y de confianza. Si alguien de repente quiere levantar la mano y decir, Gerardo, Pedro, ¿me permiten hacer un comentario o me permiten externar algún caso? En la medida de lo posible, si en nuestro alcance lo permite, si el conocimiento que tenemos nos permite dar respuesta, lo haremos. Y si no, pues bueno, nos dejarán tarea y nosotros ya lo investigaríamos para poder atenderlo. Entonces, pues ya habiendo hecho este preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a ver antes de iniciar, a ver si hubiera algún comentario ahorita. Se escucha bien, sin problema. Pueden, por favor, poner en silencio sus micrófonos. Bien, les encargo para las personas que nos acompañan en la medida de que el audio que tenemos sea más claro, nos ayuden a poner en silencio sus micrófonos. Bien, gracias, ya están. Déjenme ver si hay otro comentario. Ok, ya está el link de las sesiones y ya está el link de YouTube en donde pueden ver la sesión del día anterior. Ok. Aprendiendo de la entrevista. ¿Qué hacer antes de la entrevista? ¿Qué atender antes de la entrevista? Con frecuencia pensamos que el momento de la entrevista es cuando ya vas a la empresa y estás presente o ya estás por conectarte para la entrevista. La realidad es que no empieza por ahí el proceso. El proceso empieza en primera instancia por investigar a la empresa donde vas a ir. Aquí doy algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta al momento de estar en un proceso de entrevista o en un proceso de reclutamiento y selección. No necesariamente voy a leer lo que está expuesto, voy a hacer algunas precisiones y bueno, ya si alguien quiere alguna pregunta en específico, pues lo tratamos.
pero sí es importante, es como cuando vas a hacer una alianza con si tienes un negocio y vas a hacer una alianza para fortalecer tu proyecto, pues tienes que conocer a la empresa con la cual te vas a aliar. Vas a realizar un proyecto en conjunto con alguien más, pues debes de saber cuáles son sus competencias, sus habilidades, a qué se dedica, a qué estudió. Entonces, es muy importante conocer la empresa sobre la cual vas a estar ante un proceso de entrevista. Aquí suponiendo que el proceso de entrevista es abierto y se supone que cuando llegas a la entrevista ya tienes información sobre el giro de la empresa que te pudiera contratar o el nombre de la empresa que te llamó. Si fuera una empresa de outsourcing o de suministro de personal, bueno, pues él te podrá dar una idea de qué tipo de empresa es. Y es importante, pues, nuestra habilidad para tratar de obtener en lo posible información de qué tipo de empresa es a la cual estoy siendo considerado para actuar. Y bueno, aquí menciono algunas herramientas que la verdad ahora en esta época que estamos viviendo, pues es maravilloso el poder trabajar en las redes, el poder hacer preguntas. Menciono algo ahí que tiene CompuTrabajo dentro de su página, en donde las mismas personas dan opiniones de las empresas en donde están trabajando e incluso también personas que están buscando empleo también dan opiniones de los empleos en donde estuvieron anteriormente. Entonces sí es importante dar una vista y bueno, yo estoy diciendo CompuTrabajo, pero puede ser LinkedIn, puede ser Facebook y tan sencillo como lo mencionaba hace algunos días en una plática, eh, pon el nombre de la empresa en el Google. ¿Qué opinas sobre la empresa X? Y no olvidemos que el hecho de estar buscando empleo, pues es una parte de mi vida la que voy a estar aliado a cierta empresa. Entonces, en afán de no perder mi tiempo y en afán de no hacer perder el tiempo al reclutador, es crucial el saber hacia qué entorno puedo yo estar. Y en ese hacia qué entorno puedo yo estar, debo de hacer lo posible por investigar quién está del otro lado, en dónde voy a participar en mi proceso. ¿Algún comentario hasta aquí, ingeniero Pedro Méndez? Ya, ya libré el micrófono. Bien, yo creo que muy acertadamente comentas acerca de investigar, o sea, a dónde voy a ir, con quién voy a trabajar y no sé cuánto tiempo voy a estar realmente, ¿no? Pero muy importante conocerlo. De esa misma forma, aquí estamos hablando de una entrevista, de una búsqueda de trabajo, pero de esa misma manera también es en los negocios, ¿no? Cuando tú tienes clientes, tienes que investigar quiénes son tus clientes, con quién vas a tratar, qué vas a tratar, qué es lo que tienen ellos como ventaja, por decir competitiva, cuáles son los diferenciadores, ¿no? Entonces creo que esto se liga muy bien también hacia la parte personal. Adelante. Bien, ingeniero. Sí, es con quién vas a trabajar parte de tu vida y pues lamentablemente, aunque muchos estamos en una situación muy adversa y dicen algunas personas cuesta arriba, yo creo que sí vale la pena intentarle saber con quién estoy antes de llegar a la cita, antes de llegar a conectarme, quién está del otro lado. Tanto me va a servir para entender si es lo que yo busco, así como que me va a dar la oportunidad de verme ahí, así como mencionan también por ahí en unos comerciales, ¿te quieres ver ahí? Bueno, esa es la parte importante. Siguiente. ¿Qué dicen los empleados o los ex empleados de esa empresa? Entonces, ¿qué opiniones se dan? ¿Qué es lo que se está diciendo tanto a favor como en contra de la empresa en la cual yo estoy considerando participar? Y miren, esto puede sonar un poquito raro el que lo mencione, pero las empresas como todo tienen sus ciclos. Y en esos ciclos, lamentablemente, hay empresas que pues no se enfocan tanto en el capital humano. Hay empresas que están trabajando en prácticamente pues hacer el proceso de su trabajo
operativo. Entonces, ¿cuál es mi estilo? ¿Qué es lo que yo busco? Y en ese qué es lo que yo busco, pues es cómo se alinea mi estrategia de plan de carrera para poder generar un beneficio. Y lo más importante es cómo voy a pasar ahí gran parte de mis horas del día y cuál va a ser mi estado anímico. Entonces, es crucial en lo posible, antes de la entrevista, saber con quién voy a tener contacto. Otro punto importante es qué ha pasado en la historia de la empresa, qué ha sucedido hacia atrás. Déjenme tomar el apuntador para ir precisando. Esto es de gran valor. ¿Qué éxitos ha tenido la empresa? ¿Qué logros, qué estrategias se está desarrollando? En la actualidad hay herramientas, no recuerdo ahorita el nombre, pero puedes ponerle tú en los buscadores qué ha sucedido en los últimos años en tal empresa o cuáles han sido quiénes son sus clientes, cuáles han sido sus mayores logros, cuál ha sido su crecimiento en los últimos años. Como ustedes sabrán, las empresas americanas y algunas de las que cotizan en bolsa, publican sus estados financieros de los últimos años. Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Qué es lo que ha obtenido a través de su experiencia, a través de sus relaciones con los clientes? ¿En qué se basan para ser exitosos y por qué son conocidos? Hay personas que tienen hay empresas, perdón, que tienen esquemas de calidad, de certificación, de esquemas de responsabilidad social, responsabilidad compartida, el medio ambiente. Entonces, ¿qué tiene la empresa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué trayectoria ha tenido que me permita visualizar a mí el poder verme ahí con ellos? ¿Cómo es su manera de trabajar? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Y sobre todo ahorita, como lo habrán visto ustedes en los últimos anuncios o en las últimas publicaciones que se dan en redes, muchos dicen, de entrada el trabajo va a ser virtual. Entonces, ¿cómo está dándose este esquema? ¿Qué está trabajando el trabajo en la actualidad? Y lo más importante es, a futuro, ¿qué se visualiza? Entonces, hay noticias interesantes que podemos poder obtener para identificar si es el lugar que yo quiero, si es el proyecto que yo busco, porque también quiero hacer aquí alguna precisión. Lamentablemente muchas personas dicen, no, pues mientras me da la oportunidad voy a estar ahí y luego busco otro. Lamentablemente todo queda grabado en tu historial profesional. O si tú estás pensando, pues ahorita quizá yo quiero ganar, por decir un número, 10,000 pesos, me meto ahí, pero ya después consigo otro de 20. Es un riesgo y eso va a dejar una huella en tu trayectoria. Existen maneras en donde recursos humanos, que quizá más adelante lo podamos platicar esto, puedes saber en dónde estuviste. Y si tú no mencionas que estuviste tantos meses en un trabajo por no verlo mal en tu currículum, se va a tomar como mentira. Y el mentir en una entrevista es algo muy delicado. El que un reclutador se dé cuenta de que mentiste en una entrevista prácticamente te puede costar la oportunidad para la cual estás trabajando. Siguiente, dice, entrevistadores preguntan por tus logros. Es algo normal que un entrevistador en el momento que estés en la entrevista va a decir, bueno, ¿en qué tuviste éxito? ¿Qué aprendiste de tal empresa? ¿Qué aprendiste de tal proyecto? Y aquí lo que me quiero enfocar es, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué éxito tuvo la empresa X? ¿Qué logros o qué aprendizajes obtuvo la empresa X? Hay empresas que lo dicen incluso dentro de su filosofía. Aprendimos a través de experimentos, aprendimos a través de pruebas, a través de diagnósticos, encuestas de mercado, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los logros que ha tenido la empresa para ver en esos logros si tú pudieras encajar, si tú pudieras aportar valor que dentro de la entrevista pudieras externarlos? ¿Cuáles son sus clientes? Esto es crucial. ¿Cómo está la cadena de suministro?
Yo lo que normalmente pregunto cuando estoy entrevistando, y esto lo hago normalmente, niveles medios, niveles gerenciales o directivos, lo que les digo, muy bien, ¿qué sabes de la empresa Patito? La empresa para la cual te estoy contratando. No, pues sé que pues, fabrican X, muy bien. ¿Y sabes quiénes son? ¿Así investigaste algo de nosotros? A veces no es lo que la persona responde, sino cómo responde. Si su mirada se pierde, si se pone nervioso, quiere decir que no se preparó para venir a la entrevista. Entonces, haz lo posible por obtener la mayor información de la empresa a la cual vas a acudir. Dice, averigua los trabajos hechos en los últimos meses, ok. Dice, será más llamativo al reclutador que respondas con aportes que hayas hecho anteriormente, acorde al puesto y proyectos y necesidades. Puede ser que tú digas, la empresa obtuvo la certificación IATF. Ah, muy bien, en la anterior empresa a mí me tocó estar en un proceso. O sea, ahí tienes una aportación de valor. Otra, estamos, como me tocó hace poquito con un cliente, estamos por abrir un proyecto en un país en Sudamérica. Tengo un candidato que trabajó en Sudamérica. Entonces, automáticamente ya te da un valor. Entonces, ¿qué es lo que ha vivido, qué ha sucedido en la historia de la organización que permita a mí, a través de mis competencias, mi trayectoria y mi experiencia, que pueda ser considerado para tomar en cuenta en el proyecto? Esta es la parte de trabajos realizados y casos de éxito en la empresa. Ingeniero Pedro, ¿nos ayudarías con alguna opinión? Siempre el micrófono se olvida, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí una parte importante dentro de lo que has mencionado es que nosotros podamos entender cuáles son las mejores prácticas de esa empresa a la que yo quiero accesar. Así también el entender muy bien si cuentan con planes de desarrollo a los cuales yo pueda aspirar, eh, planes de sucesión, por ejemplo, también, o algunos planes de rotación de puestos, si es que lo contemplan así, de esa manera, que es una forma de cómo nosotros podemos incrementar la experiencia. Y también, muy importante, el entender si tiene sistema de trabajo tradicional o tiene un sistema de trabajo, por decir, matricial, donde yo pueda tener otro enfoque muy diferente de trabajo, ¿no? Si es un sistema tradicional, pues yo no voy a poder realmente tener mucho crecimiento, ¿no? Porque voy a depender mucho de que mi jefe se mueva o no se mueva. Sin embargo, en una organización matricial, yo tengo oportunidades, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Esa sería mi aportación, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Hay una pregunta aquí de Belén. Gracias por estar nuevamente aquí con Se está, nosotros, Belén. Si mal no recuerdo, estuviste en el webinar anterior. Bienvenida y espero que sea de utilidad. Y gracias por participar. Agradezco a las personas en lo posible que puedan realizar aportaciones, sea por este medio o a través de nuestras redes. Aquí mi compañero me va a estar pasando las preguntas. Dice Belén, es muy importante este análisis, ya que a veces por la desesperación de conseguir empleo aceptamos ir a todos los procesos de selección que nos invitan a participar. Claro, y recuerda que es tu tiempo vale oro y más que tu tiempo, los recursos que requieres en ocasiones para atender un proceso de entrevista. Entonces, evalúa, haz un análisis, haz una ponderación del proceso en el que estás y toma tu decisión. Recuerda que en el proceso de reclutamiento y selección y en tu trayectoria de vida, todo queda grabado. En el momento en que te piden tu RFC y tu número de seguridad social, en ese momento queda grabado en dónde estás. Entonces, haz una buena valoración, haz una consideración necesaria antes de tomar la decisión de participar en un proyecto. Y pues cuida tu tiempo. El rol importante antes de pasar del reclutador y el entrevistador, quiero regresarme a un slide que me brinqué por acá, en donde
Su servidor trabaja, bueno, el ingeniero también me ha ayudado en varios procesos cuando damos aporte a la empresa. Damos normalmente sesiones de consultoría o sesiones de entrenamiento a diferentes áreas. Y su servidor, cuando trabaja de la parte de recursos humanos, a mí me toca formar reclutadores y a mí me toca fortalecer el desempeño de los reclutadores. Entonces, hagan de cuenta que este slide es el que yo les comparto a ellos. Y lo hago con el afán de que ustedes tengan el otro punto de vista. O sea, que ustedes se pongan desde el lugar del reclutador. El reclutador puede ser que utilice una entrevista no estructurada. ¿Qué es la entrevista no estructurada? Que de repente te pregunte de tu escuela, de tu trabajo, de tu familia, de tus experiencias, de dónde, cuando fuiste niño, cuando tuviste crisis, cuando te fue bien. O sea, te trae en un afán en donde él no lleva un orden y nuestra habilidad debe de ser capaz de poder atender este esquema de entrevistas. Es decir, lo que yo recomiendo al reclutador es, si en verdad estás seguro que es tu mejor candidato, el candidato tiene que tener la habilidad de manejar una entrevista no estructurada. El siguiente punto, bueno, pues es una entrevista estructurada. Normalmente, ¿cómo empieza una entrevista estructurada? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a la empresa, gracias por tu tiempo. Desde el primer momento en que tú empiezas a identificar cómo te da el recibimiento el reclutador, te vas a dar una idea si es una entrevista estructurada o si es una entrevista en donde prácticamente prepárate porque no sabes ni por dónde te van a empezar a hacer cuestionamientos. Y el segundo es una entrevista mixta, que pueden ser preguntas estructuradas y no estructuradas, e incluso puede ser una entrevista en donde estén varias personas. Este tipo de entrevistas se maneja sobre todo cuando el proceso ya va avanzado. Entonces, en la medida en que tú tengas la capacidad en primera instancia para atender una entrevista estructurada, vas a poder desarrollar el que no sea estructurada, porque en esto tiene que ver mucho el que la persona te entrevista. No es igual una entrevista en la mañana que una entrevista en la tarde. En la entrevista de mañana, pues quizá el reclutador, quizá digo, me oí mal, pero son verdades, quizá el reclutador tenga más energía, quizá el reclutador esté más fresco, tanto para preguntar como para escuchar. Y en las mañanas da la oportunidad de que la persona pues también esté más atenta por el ciclo normal de nuestro día. Pero, ¿qué pasa si es una entrevista tarde? Me ha tocado escuchar a headhunters. Hace poquito estuve en una empresa dando un curso del método STAR de entrevista, que ahorita voy a mencionar, en donde decían, no, ya las entrevistas de niveles medios ejecutivos las dejo para después de las 5. Y le comento yo, ¿y cómo anda tu nivel de energía después de las 5 de la tarde? No, es que en la mañana no tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una entrevista por la tarde? O sea, tengo que desarrollar más mi habilidad como entrevistado para poder cautivar al entrevistador y poder darle la parte de valor, así como él va a leer mi lenguaje corporal, yo también debo de leer su lenguaje corporal. Entonces, la parte de realizar entrevistas se vuelve un proceso quirúrgico. Y un proceso quirúrgico es cómo a través del tiempo, cómo a través de diferentes eventos vas desarrollando tu habilidad para poder captar, para poder observar, para poder identificar preguntas, situaciones, tareas, resultados, acciones que ha tenido la persona dentro de su trayecto laboral. Y eso lo menciono porque en la actualidad existe un método que se llama STAR, es un método muy común. Me atrevo a decir que gran parte de los reclutadores lo hacen, lo utilizan. Entonces, pues aquí tienes tú qué es lo que hacen ellos. Ellos te van a preguntar de situaciones. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Y después de que tú comentes esto, te va a preguntar,
platícame de la tarea que se esperaba de ti ante esa situación. Un ejemplo, en una ocasión tuvimos un problema con una grúa y yo estaba a cargo del área de producción en una fundidora. Yo estaba a cargo, muy bien, qué interesante, eso sucedió, muy bien. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la tarea que te asignaste a hacer para corregir esa situación? No, pues en ese momento lo que hice fue pues retirar a las personas con el afán de atender la seguridad y que no sucediera nada. Llamamos al reparador de grúas y ya que estaba todo controlado, entonces ahora sí empezamos a trabajar en ella. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué conseguiste con tus acciones? Pues conseguí que se recuperara la parte de la seguridad de las personas, conseguí que no hubiera un riesgo mayor y lo más importante es que el equipo fue reparado con una estrategia que garantizó que ya no volviera a fallar. Ok, entonces ya a partir de eso sus acciones fueron llevados a que el equipo funcionara mejor. Entonces, a partir de este método, debes de hacer tus propias preguntas que permitan practicar lo que pudieras responder ante una situación. Sobre este método puedes conseguir información en internet, le puedes poner método STAR de entrevista y te da incluso ejemplos de situaciones de diferentes áreas, de diferentes funciones que te van a ayudar a definir tu estrategia. Y aquí quiero mencionar algo, me parece que ya lo dije en el webinar anterior, pero vale la pena. Un entrevistador lo primero que quiere ver es que la persona esté preparada para llevar la entrevista. Si tú tienes este esquema, ya manejas una idea de cómo atender este proceso, te va a ayudar en mucho a tener un proceso exitoso. Ingeniero Pedro, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Estás por ahí, ingeniero? Bueno. El famoso micrófono, ingeniero. Siempre se me olvida el micrófono, pero ya lo activamos. Sí, comentaba que resaltar esa parte importante de ponerse en el papel del entrevistador, del reclutador y formular esas preguntas uno mismo a fin de ir preparado para responder de manera puntual. Esa sería una parte muy importante, ¿sí? Tomar ese papel y formular preguntas. Y la segunda parte, que para mí es súper importante, es el hablar siempre de resultados, de logros. O sea, no aventarse por decir un rollo, ¿no? Tratar de dar más información. La vez pasada decíamos, contesta lo que se te pregunta y trata siempre de enfocarlo a los logros. Esos serían mis comentarios. Muy bien, ingeniero. Bueno, pues entonces, aquí tienen una idea de lo que hace recursos humanos, de las herramientas de recursos humanos. Lo menos que puedes hacer es investiga en internet qué es una entrevista estructurada, cómo puede ser una no estructurada, una mixta, y atiende este método a tal forma que te permita que cuando te haga una pregunta ya sabes qué sigue. Y eso lo va a ver en tu nivel de seguridad para responder. Voy a regresar al slide en donde me quedé. Ok, entonces ahora sí atendemos, por eso me quise regresar, porque estoy hablando de la relación entre reclutador y entrevistador. Fíjense nada más lo que menciono aquí. En los primeros 90 segundos, el entrevistador identifica la impresión del candidato. La experiencia que yo les puedo compartir es que para mí quizá no en los primeros 90 segundos, a lo mejor en los primeros 3 minutos, yo puedo tener una apreciación si el candidato que está enfrente de mí es la persona que yo busco. Entonces, crucial el momento desde que entras, desde que saludas, desde que estás en una forma de
del lenguaje abierto, del lenguaje dispuesto, y ese lenguaje dispuesto es en que tengas libres tus manos. Me ha tocado ver personas que están prácticamente agarrando el celular todo el santo rato. Entonces, ¿cómo están tus primeros momentos en presencia del entrevistado, del entrevistador, perdón? No olvides, lo mencionamos en el webinar pasado, el reclutador es el contacto que recibió tu currículum o que tiene tu currículum de vida y el cual te quiere ver. Ahora es de manera virtual, que es la parte que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué está sucediendo con la parte en cómo te puede describir él? Y para que esto suceda es importante, en lo posible, identificar quién es el reclutador. Yo lo que les digo a las personas que me toca dar coaching para buscar un mejor empleo es, haz lo posible por conocer el nombre completo del reclutador. No es invadir su privacidad, no es obtener información que no esté al alcance. Digo, existe LinkedIn, existen redes sociales, existe Internet. ¿Quién es la persona que me va a entrevistar? Investígalo, investígalo. Investiga si hay algo en común con esa persona. Investiga dónde estudió, investiga qué trayectoria, cuánta experiencia ha tenido en la empresa. Yo normalmente lo que les digo es, si es posible, de dónde es. No olvidemos que de repente, y con el debido respeto, si hay alguien aquí chilango, de repente a mis compañeros chilangos en Monterrey, pues no son muy bien vistos. Igual de repente mis cuates los de Monterrey en algunos estados, pues tampoco son muy bien vistos. Entonces, ¿de dónde es el reclutador? ¿Qué estudió? ¿Qué especialidad tiene? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? Quizá una de las empresas anteriores yo estuve trabajando ahí. O sea, puedo generar un nivel de empatía que me permita generar ese engagement para fomentar un ambiente de confianza con el reclutador. Me tocó participar en una encuesta de Headhunters hará un poco más, como 2 años, y una de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué tanta importancia tiene el hecho de que un candidato tenga empatía con el reclutador? Y en esto quiero abrir el micrófono, si alguien quiere dar alguna opinión. ¿Qué, qué nivel de importancia tendrá en que el entrevistado genere un nivel de empatía con el reclutador? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Abra su micrófono y deme, ¿qué opinas sobre esta pregunta? Bueno, si se puede, yo quiero participar. Y adelante, Enrique, gracias. Me parece que la empatía con el reclutador es, digamos, lo más importante al principio de un proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque finalmente él es el que nos va a referir a la persona que tiene requerimiento por o sea, por este reclutado, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocerlo lo más posible, como bien lo dice, revisando en redes sociales, revisando el perfil para buscar cómo encajar, o sea, buscar, no cómo encajar con él, sino buscar qué son las cosas que tenemos en común para que de esa manera nos apoye en el siguiente paso en el proceso de selección. Muy bien, Enrique. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más quiere aportar? Ok, vamos a continuar. Es un elemento clave, y lo mencionó ahorita Enrique, es quien te puede referir en el siguiente proceso. Recuerde, el reclutador, y ahora sí voy a hablar un poquito, ahora hace ratito le eché tierra porque a veces no hacen una entrevista en orden como debe ser, ahora le voy a echar un poquito de flores y bueno, ahí me toca de repente defenderlos. El reclutador tiene un nivel de presión muy alto, un nivel de presión muy alto porque tiene un tiempo para cumplir con una vacante, un nivel de presión alto porque debe de buscar los perfiles que cubran con el requerimiento que le hizo el jefe interno o el área funcional de la organización.
quien define el perfil no es el reclutador. El reclutador está cumpliendo con una serie de requisitos que lo que busca es, en la medida de lo posible, cumplirlos. Ese es por un lado. Por otro, ¿cuál es el nivel de trayectoria que busca en el candidato? Hay algunas empresas que dicen, deseable haya trabajado en tales organizaciones, deseable tenga tanta experiencia en esto, deseable tenga estas habilidades, estas competencias, estas destrezas. Entonces, el reclutador tiene un nivel de exigencia alto dentro de la organización para poder identificar a la persona que puede cumplir con esa posición. Adicional a esto, y por eso digo que es muy importante generar esa empatía, adicional a esto es, él conoce el estilo de la persona que puede ser su jefe. Dentro de recursos humanos existen esquemas de evaluación de estilo de liderazgo, esquemas de personalidad, esquema de habilidades interpersonales. Existen muchas herramientas que me ayudan a identificar un estilo de un ejecutivo. Entonces, la persona que ingrese tiene que ser compatible con ese estilo. Entonces, el reclutador, aparte de estar evaluando el nivel de competencias, el nivel de conocimiento, trayectoria, seguridad, liderazgo, se tiene que estar imaginando a esa persona que trabaje con ese ejecutivo. Entonces, si yo genero esa empatía, favorezco a que el reclutador permita identificar características que pudieran ser consideradas para yo continuar con el proceso. Aquí lo menciono, trata de crear una empatía humilde, o sea, sencillo, abierto, dispuesto, sin prisas. Y aquí en esta parte de sin prisas, la preparación física es algo muy importante. O sea, ¿cómo estuvo tu preparación? Si vas a saber que vas a participar el viernes, el próximo viernes en una entrevista o el miércoles, tienes 1, 2, 3 días, prepárate. ¿Cómo? Cuida tu alimentación, trata de dormir bien, haz un poco de ejercicio, cuida la ropa que vas a tener. Si es necesario que te tengas que arreglar el pelo, si es necesario que tengas que rasurar. O sea, ¿qué estás haciendo para que el momento que se va a presentar estés lo mejor preparado posible? Siguiente, ¿qué tanto te ves positivo? Hablando desde el reclutador. El reclutador siempre busca al mejor candidato. Luego de repente me toca ver en las redes sociales o en LinkedIn, es que los reclutadores no nos contratan, es que los reclutadores no nos toman en cuenta. El reclutador debe de cumplir con un perfil. Su servidor trabaja de headhunter y aquí en la firma hacemos trabajos de reclutamiento y selección para varios tipos de empresas y nosotros lo que hacemos es, le pedimos al cliente, defíneme tu perfil, defíneme las características de los candidatos que buscas y yo trataré en lo posible de cumplir con ese perfil. Entonces, ¿de qué sirve que yo le diga a una persona, sí va a ser considerado, le mando el currículum o le mando el perfil y la empresa me va a decir, oye, eso no es lo que te pedí? Entonces, existe una parte importante para prepararse en el currículum. Y a lo que voy es el verte, el dar una buena impresión en el momento que estés en la entrevista, el verte positivo. Sé que hay personas que están en una situación muy difícil, muy difícil. Y bueno, a través de los años, a mí me tomó cosa también algún tiempo en este proceso y no quiero justificarlo ni ponerme una bandera de que debemos de aguantar, pero lamentablemente el proceso de verte positivo es de crucial valor. Yo no voy a contratar a una persona que la veo estresada, que la veo angustiada y que la veo insegura. Yo no voy a contratar a una persona en donde no sé si tiene una situación difícil en su empresa y ese estado de ánimo, cuando lo contrate, pues no me va a ayudar porque no va a encajar con el reclutador. También se imagina a la persona cómo va a estar en el área. Si yo estoy contratando un jefe de almacén o un coordinador de embarques o un gerente de calidad, yo como reclutador cierro mis ojos y me lo imagino sentado en el escritorio, me lo imagino atendiendo los procesos en producción, me imagino negociando con los clientes. Entonces, todas esas competencias que yo estoy viendo es la persona que yo ubico allá y gran parte de ese nivel de cumplimiento se da en el positivismo. Menciona aquí también
en la medida de lo posible, llamar al reclutador por su nombre. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo está el licenciado? Más adelante menciono que de acuerdo a cómo tú sientas el ambiente, si él te trata de tú, quizá pedirle permiso. Digo, si hay personas que ya estamos en un nivel de edad arriba de los 30 y de repente nos entrevista un reclutador de 27, pues quizá pedirle permiso, me da la oportunidad, me permite hablarle de tú, puede ser, la mayoría de las veces no hay problema, los chavos de ahora y sobre todo las nuevas generaciones son muy abiertas a eso, que quizá nosotros los baby boomers no lo teníamos. Entonces, si te va a entrevistar a una persona de arriba de 50, pues ten cuidado cómo te vas a dirigir con él, ¿verdad? Siguiente punto, practica tu entrevista, crucial. Eh, Recientemente, bueno, hace un poquito más de un mes, me llamó una de las personas que le estoy dando coaching para que identifique una mejor oportunidad de empleo. Y me decía que iba a tener una entrevista en Monterrey en una empresa del sector automotriz, una empresa Tier 1, y que iba a tener una empresa con el gerente de planta. Entonces me dijo, es que me siento inseguro. ¿Qué tanto te conoces a ti cuando estás realizando una entrevista? ¿Cómo está tu tono de voz? ¿Qué tanto modulas? ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo has cuidado tu vestimenta? ¿Te has visto en un espejo? ¿Has grabado las entrevistas que has tenido? Y bueno, independientemente que el Zoom sea del cliente, sea de quien te llama a la entrevista, pues tú tienes la oportunidad quizá de grabarlo en tu teléfono. O existe un programa, digo, los chavos, existen programas en internet en donde independientemente de que el chat no sea creado por ti, puedes grabar lo que se está realizando en la pantalla. Entonces, grábate, conócete, descúbrete y mejora tu tono de voz. No olvides que el reclutador te evalúa desde que tú entras a la entrevista, desde que tú llegas al momento, desde que tú te conectas. Le platicaba a un candidato que entrevisté hace ratito. Le dije, oye, si estaba en la entrevista y sabía que pasaban por atrás, pasaba su niño, pasaba su esposa. Yo le decía, oye, todavía no empieza la entrevista. ¿Habrá manera de que puedas moverte a un lugar en donde estés tú solo? Digo, si quieres, no me interesa tanto el fondo, que es muy importante también. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué se está viendo atrás? Luego de repente aquí me toca atender entrevistas en donde ponen de fondo la playa y de repente se mueven y un poquito el color y ya dan de cuenta que le está saliendo como una aurora boreal aquí en la cara. No, es que tengo atrás una playa, es que tengo atrás edificios para verme más ejecutivo. Sí, pero eso no es lo que te ayuda. Vete natural. Y natural es una pared blanca, una pared limpia. Entonces, cuida esa parte. Cuida qué tanto tu forma de llevar la entrevista puede favorecer. Y vamos a atender algo muy importante, que incluso hasta le puse asterisco. ¿Cuál es tu estado emocional? Bien, antes de pasar al estado emocional, estimado ingeniero Pedro, active su micrófono. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, voy a ir un poquito más atrás y llego a este punto. Cuando hiciste tú la pregunta, que me pareció importante, yo pensé en que al haber esa empatía, el entrevistado va a ganar porque va a tener o puede tener mayor información de parte del reclutador acerca del puesto. Y lógicamente esto lo llevaría a una mejor interacción y a una comunicación muy ágil con el reclutador. Ese sería el comentario inicial. La segunda parte de mi comentario es que también el entrevistado, si reconoce y sabe qué realmente es lo que él conoce, qué experiencia tiene, qué competencia tiene, eso es lo que le debe de dar seguridad al estar hablando con un reclutador. Lógicamente, si se va a entrevistar experimentando un
diferente puesto al que él realmente puede ser candidato, pues ya va en desventaja de entrada, porque no va a llevar esa seguridad con la que puede hablar. Ese sería mi comentario. Muy bien, ingeniero. Gracias por tu aportación. Ok, continuamos. Recuerden que si hubiera alguna pregunta, aquí sí nos hacen favor por el chat. Si alguien quisiera hacer alguna aportación, así como lo hizo hace un rato el compañero Enrique, agradezco, levanten la mano y con todo gusto daremos un tiempo para que alguien opine y dé su punto de vista. Vamos a pasar a un elemento muy importante que es el estado emocional. El estado emocional es crucial. Eh, es natural que estemos en una situación de negación, es natural que podamos estar en una situación de enojo, es natural el proceso de descenso en base a una situación que estuvo alrededor de mí, que quizá esa situación no fue causada por mí, fue causada por la pandemia, por la situación de la empresa, por los momentos que se están viviendo a nivel mundial, por el proceso de reestructuración del departamento, de la organización, etcétera. Entonces, ¿cómo estoy yo aquí? Y con esto lo menciono porque hace poco más de una semana me llama una persona y me dice, Gerardo, ayer me despidieron de la empresa y necesito que empecemos un proceso de coaching para que me apoyes. Estoy escuchando yo su lenguaje, su tono de voz, lo veo en el Zoom nervioso, estresado, molesto, enojado. ¿Ustedes creen que sea el momento adecuado para iniciar un proceso de búsqueda de empleo? Lamentablemente la respuesta es no. Porque ese estado de ánimo que no has asimilado no ha permitido que la persona llegue a entender este proceso y a pasar por cada una de las fases de este proceso para a partir de aquí empiece a identificar un nuevo reto, una nueva oportunidad. Yo no estoy diciendo que es malo que estés aquí, yo no estoy diciendo que es malo, es natural y es humano vivir este proceso. Y tampoco estoy diciendo, pásate de la negación al buscar un sentido de un nuevo reto, una paz encontrada en ti. No, la sugerencia es, vive el tiempo del duelo. Y en ese vivir el tiempo del duelo es, entendamos que esto es un proceso en donde hay que entenderlo de forma natural y a partir de que empiece la aceptación, en este momento es cuando yo puedo empezar a aportar estrategias para que tengas una oportunidad a partir de que hayas perdonado lo que tenga que perdonar. Y quizá muchas veces no tenemos nada que perdonarnos, pero como me corrió mi jefe y como incluso me decía, no es que los voy a demandar y que no sé qué, ok, es tu decisión, es un tema aparte. No es que los voy a demandar, es que no es posible, muy bien. Una realidad es que ya no vas a estar ahí. Ya, no es posible regresar. Entonces, la primera pregunta es, ¿ya perdonaste? Y bueno, aquí menciono algunas definiciones de cada uno de esos conceptos. No sé si hay alguien que quiera aportar sobre este tema, que quiera emitir alguna opinión sobre la parte del estado emocional. Sí, creo que algo que menciona ingeniero Gerardo es muy importante. Yo como profesionista de la salud mental, como psicólogo, es muy importante esta parte de la pérdida, ¿no? Entender que al final de cuentas nosotros como humanos estamos en constantes pérdidas que no hacemos conscientes. Desde nuestro cuerpo, que todos los días perdemos cabello, las células se renuevan de la piel, hasta cosas también muy materiales, ¿no? Que perdemos a lo mejor una libreta que queremos mucho, que perdemos un lápiz, pero aquí lo importante es ver el grado en que nos afecta. En esta situación, la pérdida de un trabajo o la pérdida de una entrevista, al final de cuentas, lo que hace y lo que genera es generar una crisis. Y ver esta crisis como algo que a ti te permita crecer. Porque las crisis es su función, ¿no? Que hasta el mismo sistema en el que estamos inmersos, hasta la misma elementos
bioquímicos de nuestro cuerpo es subir y bajar. O sea, nunca estamos en constante monotonía o en una sintonía de estabilidad, ¿no? Porque eso no existe en la vida real. Siempre es un ir y venir, es una montaña rusa y al momento de aprender que estamos abajo en un momento, que estemos conscientes de eso, pues bueno, también vivirlo, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo de ello? ¿Qué estoy sacando de ello? Y sobre todo también que esta parte del descenso no quiere decir que es lineal, ¿no? En el sentido de que, bueno, empecé en la negación, ya voy en el enojo, ya pasé el miedo, ya lo pasé, ¿no? Ya, ahora lo que sigue es aceptación. Lamentablemente no es así, porque muchas veces a lo mejor vamos a estar ya en el perdón o en la aceptación y de repente nos volvemos a enojar por la situación o volvemos a la negación, pero es normal, porque al final de cuentas el cambio es eso, el cambio inicia con cosas pequeñas y siempre son 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rectificar cosas, vamos a tener que volver a hacer cosas que nos ayuden a nuestro aprendizaje, decir, bueno, esto no me resultó, tal vez lo tengo que volver a cambiar, pero que al final de cuentas, pues sí, es un proceso donde al momento que ya logremos pasar adecuadamente o funcionalmente cada una de estas etapas, nos pueda llegar a esta serenidad, a esta búsqueda de sentido y sobre todo al aprendizaje. Una pregunta, en este proceso del estado emocional, ¿en qué momento uno podría pensar en recurrir a ayuda profesional? O sea, porque digo, todos somos distintos y nos afecta de distinta manera. ¿En qué momento sí yo debería de ver que alguien más me pueda ayudar a poder comprender en el momento en el que estoy pasando? Sí, muy bien, Enrique. Creo que es una pregunta muy, muy interesante. Al final de cuentas, uno mismo es experto de su situación. Tú, al estarte evaluando, al hacer indicadores, creo que eso es muy, muy importante, hacer indicadores en el aspecto de, bueno, vamos a monitorear nuestro estado de ánimo. Hoy, cómo me sentí en la mañana, en la tarde, en la noche, ya sea que este ejercicio lo hagas al final de tu día o en cada uno que tú digas, ok, yo este momento no estoy haciendo nada, ¿cómo me siento? Y también evaluarlo en las diferentes esferas en las que estás inmerso. Estás en el área familiar, estás en el área laboral, estás en el área social también. Decir, bueno, en mi familia cómo me encuentro, cómo me siento, el trabajo me está afectando, me está apoyando, me está cambiando. Y también lo social, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? A lo mejor estoy muy al pendiente de la situación, que las noticias, que está pasando esto, que no me estoy permitiendo hacer cosas o no estoy disfrutando lo que antes solía disfrutar. Creo que al final de cuentas, como lo menciono, uno es experto de cada uno, de su cuerpo, de su mente. Y al ver estos pequeños detalles, porque también es importante saber que el cuerpo habla, lo que la mente calla. Entonces, de repente llegar y decir, ay, ya me duelen los brazos, me duelen los hombros. Muchas veces todos me dicen, oye, te ves molesto, te ves cansado. Algo está ahí, ¿no? Entonces, prestar atención a estos pequeños detalles e irlo trabajando, ¿no? Al final de cuentas, decir, en algún momento todos hemos pasado por situaciones similares a las que ahorita nos generan algún tipo de disfuncionalidad y las hemos librado. Podemos iniciar con ello, con esas pequeñas cosas que dije, que pensamos de, bueno, en el pasado me funcionó hacer esto, bueno, vale la pena el hacerlo nuevamente. Si te funcionó en algún momento, pues a seguir aumentándolo, ¿no? Ya, si con todo esto que te menciono, consideras que es una situación que tú necesitas ya externarlo o un profesional, pues vaya, si los invitaría a acercarse a a un profesional en esta parte del estado emocional. Espero haya respondido tu situación, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Gracias, Lalo, por tu aportación. Quiero remarcar algo que mencionó Eduardo. Es quien va a determinar si necesita un apoyo para esto, pues es uno mismo. Y a veces para las personas que estamos casados, la esposa es un buen referente, ¿verdad? A veces la esposa nos dice, es que te siento acelerado, te siento enojado. Y me ha tocado, le decía este caso a esta persona en donde tenía un día que lo habían despedido, estaba en una situación difícil, que quizá yo no conozco toda la película, pero puedo entender que es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué hacer para atender este proceso? Vívelo,
Y este proceso lleva tiempo. Entonces, normalmente, que es cuando yo digo, necesitas un coaching, necesitas un acompañamiento, necesitas una ayuda. Necesitas entender que para vivir este proceso y vivirlo bien, porque si no lo vives bien, de repente crees que estás aquí y otra vez te regresas. Pues, ¿cómo se da esto para poder generar, en lugar de que sea un descenso, que sea un ascenso? ¿Cómo entender que la aceptación de lo que te pasó sea por causa tuya también? No quiero decir que todo haya sido de la empresa. Quizá fue también algo que nosotros mismos causamos. Algo que yo mismo propicié, que no me dé la oportunidad para poder entender este proceso. Entonces, lo hice, lo hecho, hecho está. ¿Cuál es el aprendizaje que estás obteniendo de esa situación? ¿Y cómo hacer este proceso? Y como lo dice Eduardo, quizá tú digas, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero tu lenguaje corporal no lo demuestra. Tu lenguaje corporal sí. Entonces, yo estoy en la entrevista y no estoy cuidando esa parte. Lamentablemente, el reclutador dice, no, ¿sabes qué? Mejor. Como tengo muchos candidatos, porque acuérdense que hay muchas personas que están buscando empleo. Ya lo mencionaba en la sesión pasada. Ahorita publicamos un currículum, lo he publicado a las 8 de la mañana para nivel coordinación o nivel jefes de área. Lo publico a las 8 de la mañana y para las 12 del día ya tengo 100 candidatos. 100. Entonces, ¿cuál voy a buscar yo como reclutador? Voy a buscar el mejor. Y en el momento de hacer la preentrevista, si yo identifico que la persona no está aquí, porque yo quizá puedo identificar por la experiencia que tengo, que a veces los reclutadores no tienen mucha experiencia, por la experiencia que tengo, puedo entender que la persona esté en este ciclo. Pero si empiezo a ver algo de aquí, digo, no batallo, tomo otro currículum. Y acuérdate que los reclutadores hacemos una especie de escaneo. Yo te estoy viendo a ti en la pantalla y estoy revisándote completito. Igual si estás a cada rato tocándote el pelo, o si estás a cada rato haciendo, es nerviosismo, inseguridad, incompetencia, no es tu momento. Entonces, como yo tengo que cumplir con suplir esa vacante, muy bien, bueno, pues yo te aviso. Y al siguiente, y no es que no sea humano el reclutador tiene que cumplir. Y déjenme decirles un dato, me ha tocado ver reclutadores que hacen hasta 15 o 20 entrevistas en un solo día. Entrevistas de quizá 20, 30 minutos. Entonces, atendamos esta parte y si hay necesidad, pide ayuda para entender este proceso. Ingeniero Pedro, no sé si quieras hacer algún comentario. Únicamente resaltar esta pregunta que hizo Enrique. Yo creo que uno mismo se da cuenta, ¿no? Cuando caes en este círculo que está en la figura, en el lado izquierdo, viéndola de frente, ¿verdad? Cuando uno no es capaz de salir de este eje, ¿no? Donde sabes que tienes una negación, tienes un rechazo, sabes que te enojas fácilmente, sabes que de alguna manera tienes depresión, ¿verdad? Tienes tristeza y cuando ves que no sales de ese lado, pues en automático hay que pensar en ayuda profesional que te facilite precisamente salir de ese lado, ¿verdad? Y pasar al otro, porque es un proceso al final. La bronca es cuando nosotros nos ciclamos y no salimos de esa parte y bajamos y subimos, ¿verdad? Algo que decía Eduardo que me parece muy acertado es que nosotros no vivimos de una manera como estable, sino que siempre estamos con altibajos, ¿no? Y eso es lo que hace en un momento dado que también no salgamos de ese lado izquierdo. Sería mi comentario. Bien, ingeniero. Y bueno, ya nada más para remarcar este tema que es muy importante, es crucial esto que estamos mencionando. Agradezco a Enrique, agradezco a Lalo, agradezco a Pedro. Esto es crucial. Me ha tocado personas que dicen, es que ya tengo más de un año y lo escuchas y está desesperado. O sea, no han logrado pasar esto.
Entonces, hay momentos para todo y entendamos que el pedir ayuda no es malo. Al contrario, si pides ayuda es porque estás consciente de que requieres apoyo de personas que manejan estos temas. Y va mi último aportación a esto. Es, quizá la oportunidad está a la vuelta de la esquina, pero como no has vivido esto, desde el momento en que estás en la pre-entrevista, desde ahí te rechazan. Y quizás si hubieras atendido esto, hubieras tenido la oportunidad de ser considerado. Las empresas no contratan problemas. Las empresas no contratan personas negativas. Y lo más triste, la oportunidad de tu vida se puede dar en el momento que menos esperas. Y si no estás preparado, estás fuera. Ok, no hay ahorita preguntas. Le voy a preguntar a Lalo que me ayude a ver si hay preguntas en las redes. Vamos a hacer una breve pausa para atender preguntas. Aquí en el chat no veo preguntas. Si hubiera alguien aportar algo, igual si considera que es importante hacer algún comentario, así como lo ha hecho Enrique, adelante, estamos abiertos. Lalo, ¿algún comentario? Sí, a través de nuestras redes sociales nos han estado comentando las siguientes preguntas. Nos mencionan, ¿a qué se refiere cuando menciona pre-entrevista? Tiene razón. Quien hizo esta pregunta no lo he mencionado. Pre-entrevista es cuando el reclutador, después de hacer un escaneo de tu currículum, identificó competencias, habilidades, experiencias que pueden ser consideradas para la vacante que él desea cubrir. Entonces ya vio tu currículum. La primera vez, lo mencioné en el webinar anterior, la primera vez el reclutador escanea tu currículum de 5 a 9 segundos. Así, rápido, escaneo. Entonces, si tu currículum no está bien hecho, estás out. Ya dejé el link para que atiendan el webinar anterior, no voy a enfocarme en esto. Pero si tu currículum no está abierto, si tu currículum, que fue la herramienta para abrir la puerta, no está bien hecho, estás fuera. Entonces, en el momento en que yo veo como reclutador algo que puede ser, en ese momento lo que yo normalmente recomiendo, que les recomiendo a los reclutadores cuando damos talleres, es háblale por teléfono. Asegúrate que esté puesto tu teléfono y que esté escrito bien. Habla por teléfono. Y dile cómo, y normalmente dicen, ¿cómo estás? ¿Me puedes regalar 2 minutos? Él va a validar algunos puntos que pudieran ser importantes y de ahí puede emanar una entrevista formal. Entonces, la preentrevista hay que cuidarla. Si te llaman y estás en un momento no adecuado para responder, pídele que te dé unos minutos, o sea que vayas manejando, que estás en una entrevista o que estás, en una entrevista con alguna persona que no puede escuchar. Me ha tocado personas que dicen, mira, lo que pasa, estoy en el empleo, me das oportunidad en la hora de lonche, adelante. La pre-entrevista es la primera etapa que te puede llevar a la entrevista. Esa sería mi respuesta a la. Gracias. También Gerardo Ramírez nos comenta, he notado que mis procesos de entrevista muchas veces tienen diferente duración. ¿Cuánto tendría que ser un promedio de duración en la entrevista? Muy buena pregunta, Héctor. Varía. Si es una entrevista a nivel técnico operativo, puede ser de 20 a 30 minutos. Si es una entrevista a nivel medio, nivel supervisor, puede ser alrededor de 1 hora. Si es una entrevista gerencial, para un puesto gerencial o dirección, déjenme decirles que me ha tocado atender procesos de entrevistas profundas para un puesto gerencial hasta de 4 horas. Entonces, varía. Mi sugerencia, ahora en la parte de la virtualidad, me ha tocado atender entrevistas que duran alrededor de 1 hora, entonces prepárate físicamente para atender una entrevista de 1 hora. Acércate un vasito con agua, haz de cuenta que estás en la empresa, prepárate un vasito con agua, humedece tu boca, haz ejercicio. Es que no acostumbro a hacer ejercicio, pues ahora sí lo vas a tener que aprender. Haz tu ejercicio porque el nivel de presión que vas a tener en esa hora va a ser alto. Entonces, haz ejercicio, prepárate, aliméntate bien, trata de dormir bien unos días antes, en lo posible.
trata de emocionalmente estar bien para que el proceso dure el tiempo que tenga que durar. Gracias, ingeniero. Y también Yasmín Alvarado, a través de nuestras redes sociales, nos comenta: he escuchado que varios reclutadores utilizan el término entrevista tándem, pero no sé bien a qué se refiere. Excelente pregunta, Yasmín, ¿me dijiste? Ok, Yasmín, excelente pregunta. Hay organizaciones que utilizan este tipo de entrevista cuando cuando ya está en el proceso final el candidato, cuando ya pasó la pre-entrevista, cuando ya pasó la entrevista profunda es donde te preguntan desde tu casa, donde normalmente yo empiezo, muy bien, platícame de ti, de dónde eres, platícame un poquito de dónde estudiaste, cómo empieza todo, dónde estudiaste, qué experiencias tuviste, es la entrevista profunda hasta llegar al hoy. Esa entrevista es la que digo que puede durar 1 hora o más. Después de eso, el reclutador prefiltra los candidatos que él ve que pueden ser viables. Normalmente son 3. ¿Por qué? Porque el director o el gerente del área, sobre todo cuando son puestos medios hacia arriba, no quiere casarse con un solo candidato. Son estilos y costumbres de la empresa. Entonces, a partir de que tiene sus 3 candidatos, hay organizaciones, y es una herramienta que me parece a mí muy adecuada, hacen un esquema de entrevista tándem, en donde llaman al reclutador, en este caso de manera virtual, lo ponen en el chat, y en diferentes chats está el gerente de producción, el responsable de manufactura, el responsable de almacenes, el responsable de logística. Por lo menos de las 5 o 6 áreas funcionales de la empresa están ahí. Y lo que va a pasar es que el entrevistado recibe preguntas de diferentes funciones. Entonces, mientras pregunte el de producción, el de recursos humanos observa. Mientras pregunte el de logística, el de compras observa. Mientras entrevista la persona de almacenes o de cadena de suministro, el de producción observa. Entonces, esta entrevista es todavía un nivel superior de desgaste para el candidato. Recuerden, la empresa busca contra personas que cumplan por lo menos con lo que requieren, pero siempre buscan algo más. Entonces, esa es la entrevista tándem. Muchas gracias, ingeniero. Igual lo seguimos recordando que tenemos un grupo en Telegram donde pueden consultar y donde compartimos consejos, técnicas y libros, así como un sinfín de material enfocado en el desarrollo profesional y personal. Nos pueden encontrar como Train and Coaching México, sean parte de nuestra gran comunidad. A su vez, también los queremos invitar a escucharlos si tienen algún tema en específico que quisieran que nosotros trajéramos a esta sección de Webinar Coaching para un Mejor Empleo. Lo pueden comentar y para poder escucharlos y tenerlos presentes. Les doy la palabra a los ingenieros. Muy bien, gracias por las preguntas. Ya estamos en la última etapa del webinar. Algunos consejos para generar una buena impresión. Aquí no me voy a detener. Prácticamente son claros, son evidentes. Y bueno, recuerda que la preparación es el 80% del ganar. Decía Vince Lombardi, cuando mis jugadores entraban al campo, llevaban el 80% de probabilidades de ganar. El 20% era el campo. ¿Y por qué decía eso? Porque la parte física, la parte mental, la parte de estrategia se hace afuera. A la entrevista prácticamente llegas a aplicar lo que ya habías aprendido antes. Pero si llegas a la entrevista a ver qué pasa, la posibilidad de éxito es baja. Ingeniero, no sé si quieras hacer hasta aquí alguna aportación. Únicamente resaltar que la planeación, la preparación, el análisis es una inversión en tiempo. Y esa inversión en tiempo es la que me da un alto grado de fiabilidad, así como lo acabas de mencionar de este entrenador. Ese sería nuestro 80%. Esa investigación de a dónde voy, con quién voy, esa preparación para la entrevista y esa planeación
Es lo que nos va a dar esa fuerza, nada más. Bien, remarcando lo que comenta el ingeniero, y él lo menciona desde la parte técnica. Por eso es importante y por eso quiero no nada más centrarme en lo que hace recursos humanos. El ingeniero Pedro estuvo a cargo de puestos técnicos en empresas de clase mundial. Entonces, haciendo referencia a lo que él menciona es, me ha tocado entrevistar a personas que prácticamente la entrevista la llevan ellos. ¿Por qué? Porque se prepararon. Me ha tocado entrevistas donde, muy bien, ok. Mira, prácticamente 40, 45, 50 minutos yo nada más estoy observando. ¿Por qué? Porque la persona se preparó. Un entrevistado es como si estuvieras en un proceso de venta. Prepárate a tal forma que tú puedas llevar la entrevista. Yo la recomendación que le doy al reclutador es no permitas que el entrevistado lleve la entrevista, llévala tú, a menos de que el entrevistado demuestre que está preparado. Si yo tengo la habilidad para ir llevando mi historial, mi proceso, mi secuencia de lo que ha pasado, lo único que va a hacer el entrevistador es apuntar, tomar notas. Y aquí en esto quiero hacer una parte importante. Recuerden que todo esto se graba. Entonces, el reclutador va a tener la oportunidad, ya después de que termine la entrevista, si tiene alguna duda, va a regresar el video y va a evaluar algo que no le quedó claro o que no vio en el candidato. Entonces, la preparación es el 80% del éxito en la entrevista. Si no te preparas, nosotros solitos estamos fincando el fracaso. Algunos tips también en la parte de qué hacer y cómo hacerlo. Dice aquí, piensa antes de responder. Recomiendan a los auditores, no respondas más allá de lo que te preguntan. Responde específicamente lo que quieren saber de ti. Enfatiza en tu formación, en tu trayectoria, en tus funciones, en tus logros anteriores. Hay personas que tienen en su currículum actividades. Diariamente verifico la bitácora de almacén. ¿Eso qué es? Eso y nada es lo mismo. Todo aquello que aporte valor al proceso. Diariamente realizaba una función donde aplicábamos herramientas de Lean Manufacturing para identificar situaciones y yo era el encargado de que se llevaran a cabo las acciones correctivas. Órale, valor. Maneja técnicas, maneja herramientas, tiene método, tiene estructura y tiene capacidad para liderar equipos. Entonces, a eso es lo que me refiero. Perdón, aquí hay un error de dicción. No es tareas, no es actividades. Y trata de todo lo que pongas, utilice indicadores. Trata de que lo que pongas, de que expongas, lo que platiques, lo que comentes, habla de indicadores cuantitativos, no cualitativos. Ejemplo, nosotros sí mejoramos mucho la calidad. Yo normalmente lo que le digo, ¿qué es mucho? ¿Para ti qué es mucho? Otra persona que me dijo, no, nosotros llegamos a tener un nivel de satisfacción del cliente alto. Dime qué es alto. Se trata de utilizar indicadores. La otra, aguas con la parte de las evasivas. Cuida las muletillas. Por eso es importante que practiques. Nos ha tocado dar cursos de liderazgo y de fortalecimiento de habilidades a las personas que tienen a su cargo subordinados y bueno, esto va muy ligado también con la evaluación 360, que es una herramienta muy poderosa, en donde nosotros le decimos a los líderes, grábate y hazlo frente a un espejo. O practica primeramente frente a un espejo. Y ese practica, graba tu tono de voz, pídele a personas, normalmente yo le digo, pídele a alguien de tu familia o a algún gran amigo que sepas que te va a decir la verdad, que te observe, que te dé retro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Y las muletillas, la única forma de eliminar las muletillas es practicando. A mí en lo personal me parece algo no profesional el que alguien que se está postulando para un nivel gerencial no tenga claro que no debe de trabajar, que no ha trabajado en esta parte para atenderlo.
El no hablar de empresas o de jefes anteriores de una forma negativa, independientemente de que haya sucedido. Yo no quiero decir que hay empresas que no son así, tampoco es mi papel irme por ahí, pero no hables mal. Habla de aprendizajes, habla de experiencias, habla de que situaciones adversas se presentaron y te llevaste un aprendizaje. Y ese aprendizaje te ha llevado a mejorar ciertas habilidades y ciertas competencias. Cuando te hagan una pregunta difícil, tienes que responder. Que más adelante vamos a poner un tema, más adelante, cómo atender preguntas difíciles. Ingeniero, ¿algún comentario? Sí, yo creo que en la parte de muletillas principalmente, tenemos que aprender a escucharnos para poder detectar y ya sea eliminar, minimizar o cambiar. Y esa es la manera que nosotros también enseñamos, por ejemplo, a los instructores, cuando formamos o certificamos instructores. Tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a detectarlas, tienes que aprender a minimizar, eliminar o cambiar. Ese sería mi comentario. Muy bien, ingeniero. Gracias. Fíjense, nada más, te parece que estábamos coordinados. La parte de la habilidad de la escucha, de la habilidad de aprender a comunicarse, de la habilidad, así como el entrevistador está evaluando mi lenguaje corporal, yo también debo de tener la tranquilidad para evaluar su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal me dice si voy bien en la entrevista. Si yo estoy observando que él con frecuencia apunta, quiere decir que hay algo de mí que le llamó la atención. También voy a notar si el entrevistador está conmigo o no. Bien, Belén, adelante, ¿quiere hacer algún comentario? Por favor, gracias. Buenas tardes. Tenía una consulta. En el tema del tono de voz, ¿cómo se debería manejar? ¿Se lo debería modular de acuerdo a nuestra historia, a lo que estamos contando? Porque entendería que mantener un tono de voz como que plano puede llegar tal vez hasta aburrir al reclutador. Excelente aportación, Belén. Sí, y voy a tratar de hacerlo con un ejemplo. En ocasiones hablamos muy quedo. Entonces, la recomendación es, de repente sube el tono de voz un poco, de repente bájalo. Otra es, de repente habla un poquito rápido, en ocasiones habla más lento. La parte virtual, y me parece excelente la pregunta, y sí se puede, por eso es importante grabar, escucharte. Hace poquito, y lo digo con profesionalismo, me decía una persona que le estoy dando coaching, Gerardo, es que cuando escuchamos los webinars que tú has participado, en algunas partes hemos identificado que nos sentimos tranquilos. En algunas partes. Quiere decir que hay momentos en donde me siento fuerte, hay momentos en donde me siento suave. Entonces, grábate, haz simulaciones, haz pruebas y hazlo. En ocasiones algunos nos sentimos raros haciendo eso, pero recuerda que tú tienes que cautivar. Y ahora el reto es mayor porque tienes que cautivar de forma virtual, no presencial. Pues, ¿cómo está mi tono de voz? ¿Qué tanto tengo esa habilidad para cautivar? ¿Qué tanto demuestro que mi nivel, mi tono y mi frecuencia son adecuados para lo que yo estoy haciendo? Esto va ligado con escucha activa, con la parte de comunicación, entender que hay emisores que son auditivos, hay emisores que son visuales. Pues en ocasiones, si yo estoy en una entrevista, pues quizás lo que tengo que hacer es, le he hecho así, me tocó tener dos procesos en donde evaluamos, o sea, expresivo, utiliza tu lenguaje para manifestar y para demostrar tus emociones. No sé si fui un poquito claro, Belén. Sí, gracias. Ok, gracias a ti, Belén. Bien, ya se llegó el proceso de la entrevista. Una de las partes del entrevistador es hacer preguntas.
El proceso de entrevista está para hacer preguntas o para permitirle al candidato, perdón, es la forma correcta, para permitirle al candidato de que haga preguntas. Entonces, aquí menciono algunas. Debemos de tener mucho cuidado. Me ha tocado ver procesos en donde la entrevista va bien, pero en el momento en que hace preguntas, se me cae. Digo, no es posible. Lo primero que a veces me dicen, no, pues es que yo busco tanto de sueldo. Híjole. Recuerden, no depende de mí. O sea, ¿qué tipo de preguntas puedo yo hacer? Y esas preguntas que más que obtener la información es que quiero que evalúe el candidato mi forma de pensar. Y lo más importante es cómo el candidato, a través de que me haga esa oportunidad, yo voy a ver su reacción. Se invierte el papel. Durante toda la entrevista prácticamente el reclutador me estuvo preguntando y en esta fase se invierte. Entonces ahora tengo yo la oportunidad de observar cuál es la reacción del candidato al momento, el reclutador, cuál es su reacción. Y en eso también me puedo dar cuenta si voy avanzando en el proceso, si hice mi trabajo bien. Y si estoy grabando esto, cada entrevista voy a tener la oportunidad de hacer mejores preguntas, mejores preguntas. Me decía una persona, hará unas 2 semanas, me decía, es que yo creo que llevo como unas 40 entrevistas y le pregunté, ¿y cuántas has grabado? Y me dice, no, ninguna. Aprende de ti mismo, aprende de la situación. ¿Hasta aquí algún comentario, ingeniero? Creo que la parte importante de preguntas del lado del, tanto de uno como de otro, creo que deben ser preguntas abiertas, porque lo que estamos buscando es información, no preguntas cerradas donde únicamente me puedan decir un sí o un no. Entonces, tanto uno como otro va en búsqueda de información. Ese sería mi comentario. Excelente aportación, es cierto, es cierto. Bien. Ya viene el cierre de la entrevista. Menciono aquí esta imagen. Puede ser que estabas bien y pues ya no estás. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr, para dar el último empuje? ¿Qué tengo que hacer para poner la cereza en el pastel? ¿Qué tengo que hacer para lograr cautivar? ¿Cómo? Una pregunta que me gusta, me agrada. Le aseguro, y hace poquito lo escuché de una chica, de una jovencita que está por egresar, me dijo, yo estoy seguro que conmigo la empresa va a ganar. Yo estoy seguro que conmigo sus resultados internos y externos se van a ver fortalecidos. Estoy segura que soy la mejor opción que usted tiene, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. O sea, si ya conoces a la empresa, ya sabes a quién le vende, ya sabes cuáles son sus clientes, sus productos, sus logros, su historia, define 5 temas en donde tú puedes decir, conmigo la empresa va a ganar. Y estoy completamente seguro que soy su mejor candidato. ¿Por qué? Porque yo le voy a ayudar en esto, que ustedes hacen esto, porque yo voy a tratar de fortalecer el nivel de servicio interno mediante estrategias que yo puedo definir. Entonces, haz de cuenta que le estás dando herramientas al reclutador para que diga, él puede pasar a la siguiente fase. Porque tu objetivo es que pases a la siguiente entrevista. No estoy diciendo que te contrate. Tu objetivo es que pases a la siguiente entrevista. Y en la siguiente entrevista pueden ya tomarse algunas decisiones para que seas uno de los candidatos a contratar. Repito este slide. Trabajemos sobre nuestras creencias, sobre nuestras conductas, sobre nuestros resultados. Recuerden, las personas aprendemos del día a día y una persona no necesariamente nació siendo exitosa, aprendió del día a día. Entonces, este proceso de mejora debemos de vivirlo cada quien, sea a través de atender emociones, sea a través de escucharnos, sea a través de platicar, de practicar, de desarrollar nuevas habilidades. Este nuevo entorno yo lo tengo que crear. Depende de mí. Depende de mí llegar a donde yo quiera estar. Y bueno, ya como parte final, comento que nosotros apoyamos en estos procesos de búsqueda de empleo. Llevamos a cabo sesiones de coaching de manera individual, en donde apoyamos a la persona
a que se sienta seguro y a que esté listo para esa oportunidad. Estamos viviendo ya a nivel mundial situaciones en donde ya empieza las empresas ya se empiezan a reactivar, ya empieza a haber procesos de reclutamiento, de selección, de crecimiento de organizaciones. Entonces la pregunta es, ok, va a llegar la oportunidad. La pregunta es, ¿estás preparado para esa oportunidad? Porque no el hecho de que te llamen quiere decir que estás contratado. Te llaman para ver cómo te desarrollas. Entonces, es una información que si a alguien le interesaría, con todo gusto. Ingeniero, no sé si quiere hacer alguna precisión final. Pues bueno, creo que el entender, y lo voy a repetir, ya lo habíamos dicho la vez pasada, el entender que la primera impresión es la que cuenta. Y confirmar que la parte de planeación, preparación y análisis es una inversión en tiempo que representa el 80% de la ventaja. Esa sería mi precisión. Bien, muchas gracias, ingeniero. Lalo, no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. En nuestras redes, ¿tienes algo de información? Sí, ingeniero, seguimos recibiendo preguntas. Una de ellas es, ¿cómo sé me fue en una entrevista de trabajo? Bien, ¿cómo saber si nos fue bien en una entrevista de trabajo? Lo mencionaba hace un ratito. ¿Cuál fue el lenguaje corporal del reclutador? ¿Cuál fue el lenguaje corporal de darme tiempo? Luego de repente estamos nosotros cuando nos dice, bueno, muy bien, bueno, gracias, O sea, debes de llevar tiempo. Si el entrevistador no te corretea, déjalo. Si el entrevistador está invirtiendo tiempo en el proceso, quiero decir que hubo algo que le identificó. Entonces, su lenguaje corporal, su tipo de preguntas, su nivel de insistencia en buscar más información, eso habla bien. Normalmente yo lo que le digo a un entrevistador, dale tiempo para que la persona logre expresar sus competencias. Si yo voy en los primeros 10, 15 minutos, estoy viendo que ya prácticamente el entrevistador me está diciendo ya que le hable de la parte de cómo me sentí en la entrevista, hubo algo ahí que no hubo clic. Pero si el proceso va avanzando y el lenguaje del reclutador me dice, de acuerdo, estoy bien, muy bien, oye, platícame de esto, si estoy viendo que se está dando ese dinamismo y que me permite hablar, pues es una forma de saber que estoy siendo considerado. Yo siempre lo que le digo a los reclutadores es, cuando la persona no cumple con el perfil, si en verdad quieres ayudarlo, dile si lo ves bien o no lo ves bien para el proceso que está participando. Ayúdalo a crecer. Lamentablemente, bueno, pues hay muchas personas que no quieren batallar. Bueno, muy bien, luego te hablo. Mira, te vi bien, creo que tu experiencia puede ser apta. La parte de donde vienes, el nivel de habilidades, creo que no cumples necesariamente al 100, pero trataremos de hacer algo, pero dale una retroalimentación para que eso se dé. Sí, también nos comentan, ¿cómo puedo conocer cómo va el proceso sin verme insistente, sino de una forma más profesional? Buena pregunta, muy buena pregunta. Mi sugerencia es, hay procesos que tienen una duración aproximada de 8 a 3 semanas. Hay procesos, mientras más alta es la posición, tarda más el proceso. Mi sugerencia es al momento de terminar la entrevista, una pregunta sería muy bien, ¿cómo puedo saber si voy avanzando en el proceso? Hacer una pregunta transparente. ¿Cómo puedo enterarme si estoy siendo considerado para las siguientes fases del proceso? Incluso se vale tener el correo o existe algún correo, existe algún contacto donde pueda decir, o incluso decirle directamente, tú me avisas o usted me avisa si estoy siendo considerado, si soy viable o no. Haz eso. Si no lo hace, buscarlo. Mi sugerencia es hacerlo, pues por lo menos unos 4 o 5 días después de la entrevista y dar, si es posible, a lo mejor unas 2 semanas máximo. Y si no, pues bueno, pues también es importante hacerlo saber. Yo normalmente lo que busco es tener el contacto, tener el WhatsApp, de la bolsa de trabajo, tener el correo y externa a través de un correo. Ese sería mi comentario. Excelente. Bien, los seguimos invitando a recibir sus preguntas, comentarios o bien también, si quieren disponer del micrófono, están abiertos. Perfecto. Bueno,
Con esto terminamos la sesión. Con esto agradecemos el que nos hayan acompañado. Recuerden, tenemos un canal Telegram en donde compartimos información de la firma. Estaremos subiendo recursos sobre lo que estuvimos platicando. Estaremos también compartiendo links que pueden ser de interés. Y ya tenemos en puerta el próximo tema, que ahorita le voy a pedir a Eduardo que nos ayude a describir cuál es el próximo tema para compartir en nuestro próximo webinar. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados. Aquí dice de 10 a 11, perdón, es de 11 a 12. Todos los sábados de 11 a 12 aquí estaremos con ustedes. Entonces, el objetivo es aportar valor, es compartir y es el que puedas estar prácticamente pronto en una oportunidad profesional. Lalo, cedo los micrófonos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ingenieros. Bien, pues les recordamos que hay que aprovechar los webinars de coaching para un mejor empleo, los cuales se desarrollarán temas enfocados a mejorar tu desempeño laboral, así que aprovecha esta oportunidad porque el siguiente sábado trataremos la importancia de conocer tus competencias suaves. Un estudio realizado por LinkedIn a 291 directores de recursos humanos de Estados Unidos concluyó que para los reclutadores es fácil encontrar a personas con conocimientos y habilidades en sus áreas de conocimiento, pero es difícil encontrar a personas con las habilidades blandas o sociales necesarias para sus puestos laborales. Es algo de lo cual los podemos adelantar, así que mayores informes pueden visitar nuestra página o bien contactarnos a través del correo contacto @trainandcoaching.com.mx o bien al teléfono 298-1911, línea directa y WhatsApp. También estamos próximos a iniciar el taller práctico de Empowerment, donde podrás conocer el proceso y la metodología de gran valor. Igual, para mayores informes pueden consultar nuestra página www.trainandcoaching.com.mx. Ahí conocerán todos los eventos que tenemos para ustedes en nuestros servicios. Si bien agradecemos la ponencia del día de hoy al ingeniero Gerardo Zaldúa, así como también al ingeniero Pedro Méndez, no sin antes recordarles que para recibir el contenido completo y asesoría por nuestros expertos, se contacten al correo contacto @trainandcoaching.com.mx, así como también a los teléfonos 298-1911, línea directa y también WhatsApp. Esperamos contar con su participación en el siguiente sábado. Buena tarde y hasta pronto. Gracias, hasta pronto.